Bueno, gente, día lunes, el famoso día después del clásico. Y si de clásico hablamos, lo clásico en Córdoba, y lo sabemos todos, es empatar. Talleres y Belgrano volvieron a igualar en algo que debe ser, entiendo yo, que un récord nacional y tal vez internacional, porque es el sexto empate de manera consecutiva en los últimos 6 clásicos disputados entre Matadores y Piratas. Lo cierto es que una vez más, a mi criterio, se repartieron un tiempo para cada lado. A mi criterio, los dos tuvieron chances para ganarlo, pero primó sobre todas las cosas y especialmente de a ratos se pudo vislumbrar aún más ese miedo a perder, esa pasión que se contagia desde afuera hacia adentro y esa tensión que también se les hace sentir a los protagonistas muy de vez en cuando, me da la sensación a mí que termina siendo algo fundamental a la hora de que el jugador de fútbol ingrese a la cancha y por ahí tenga más miedo de perder el partido que esa convicción por salir a ganarlo. En este caso, Talleres se vio empujado por su gente, desde lo futbolístico en el primer tiempo, por todo lo que significaba el contexto, el estadio, un Kempes repleto, un recibimiento a todo color. El empuje de su gente generó en la T que lo vaya a buscar, que empiece a proponer, que se abroquele de a ratos y que vaya con transiciones más que rápidas de defensa-ataque, especialmente con Rick Lima Moraes, que fue la gran figura de los primeros 45 minutos. Creo yo, y acá no quiero faltarle respeto a nadie, pero que Lima Moraes, el brasileño, el que ayer tenía la 37 y en otro momento usaba la 77, lleva 90 enormes minutos en Talleres. Uno dirá, ¿cómo que 90 si ya llegó a principio de año? Es cierto, pero ha jugado 90 minutos fantásticos con la camiseta de la T y da la casualidad que 45 minutos fueron en Alberdi en el primer tiempo y 45 minutos fueron en el Kempes en el primer tiempo de ayer. Un jugador desequilibrante, un jugador potente, un jugador más que veloz, pero un jugador que tal vez le falta en el control de balón y en la toma de decisiones dar ese salto de calidad para ser verdaderamente uno de los mejores futbolistas de nuestro fútbol, valga el juego de palabras. Debo decir que Talleres me sorprendió para bien, honestamente, porque en la previa yo hablaba de que Belgrano futbolísticamente tenía más argumentos para quedarse con este clásico. Lo repetí una y otra vez a lo largo de la semana. Y yo ayer vi a un Talleres que no se achicó con el contexto y que lo fue a buscar y que quiso ser protagonista en los primeros 45. Digo primeros 45 porque debemos ser realistas y en el complemento el mejor de los dos fue Belgrano. Y ya me voy a meter en ese segundo tiempo, pero no quiero dejar pasar lo que sucedió en esos primeros 45 en donde Talleres con una sorpresa o ese cambio de esquema o un Tevez pateando el tablero, propone un 3-5-2 y sí, jugó 3-5-2 o 5-3-2, dependiendo cuando defendía o cuando atacaba, porque había mucha gente que cuando yo subía la formación 2-3 horas antes del partido me decía, no, Nacho, estás pifiando, es 4-4-2, es 4-3-3. No. Lo ensayó de esa forma y después se vio claramente a lo largo del partido que Augusto Schott era un stopper, que del otro lado estaba José Luis Palomino y que el último hombre era Matías Catalán, que por derecha, de lateral volante, iba y venía constantemente Rick Lima Moraes y por izquierda lo hacía Gabriel Báez, que los tres del medio estaban más que claros, que eran Juan Camilo Portilla, Mateo Cáceres y Ulises Ortegoza, y que los dos puntas definidos, que lamentablemente me da la sensación de que este esquema no los ayudó, eran Nahuel Bustos y Valentín de Pietri. Carlos Tevez, para mi sorpresa al menos, en el post partido dijo, no me gustó, no salió lo que trabajamos. A mí me llamó la atención, porque a mi criterio Talleres
jugó un mejor clásico del que al menos yo esperaba. En el primer tiempo, con esas transiciones veloces, con un Rick que hizo un surco por el costado derecho, que lo volvió loco a Sporle, que Longo nunca pudo ser esa rueda de auxilio por ese sector para poder cerrar con el brasileño, y que realmente le generó muchos dolores de cabeza, le generó alguna que otra chance. A Talleres siempre le falta el gol, a Talleres le falta por ahí generar o ser claro en los metros finales. Cosa que Belgrano a mí me da la sensación que tiene más facilidad, con poco te crea más. Jara tuvo una en el primer tiempo y me reía porque justamente en esos primeros 45 lo hablaba con algunos colegas, con algunos amigos ahí en la zona de prensa y les decía, me sorprende porque no jugaron ni el Ubita ni Jara. Realmente el laburo de Schott, Catalán y Palomino fue fantástico en el primer tiempo. Yo decía, no la tocaron. Iban, creo que 30 minutos. Primera que toca Jara, centro al medio, pifia de derecha, gira, la agarra de zurda, siendo él diestro, y Guido Herrera la saca perfectamente contra el palo. Ya en el complemento, insisto, Belgrano salió con otra actitud. Me dio la sensación a mí que algún que otro grito o reto del ruso Zielinski en el vestuario hizo cambiar el chip y empezar a entender qué es lo que se estaba jugando el Pirata. Belgrano fue superior. Belgrano empezó a demostrar sus armas y su jerarquía. Primero hay que destacar el laburo de Lisandro López. Lo de Licha López me hace acordar a los mejores momentos, tal vez del Chiqui Pérez en Belgrano, a los mejores momentos tal vez de Luciano Lolo en Belgrano. No quiero decir el Cuti Romero porque a mi criterio el Cuti no brilló con la camiseta del Pirata, más allá de que demostró en momentos, de a ratos, que tenía potencial para ser lo que hoy es. Pero lo de Lisandro López ayer es jerarquía pura y debemos decir que en Córdoba Talleres y Belgrano tienen dos de los mejores centrales de nuestro fútbol sin lugar a dudas. Lisandro López por Belgrano, José Luis Palomino por Talleres, y la trayectoria explica el porqué del partido que jugaron ayer estos futbolistas. Palomino neutralizó a uno de los mejores delanteros, como es Franco Jara, y por el lado de Lisandro López se metió en el bolsillo tanto a Nahuel Bustos como a Valentín de Pietri y también hizo lo propio después con Federico Girotti, ganando absolutamente todos los duelos y las pelotas divididas, que además, como si fuese poco, para colmo, sobre el final del partido le salva el encuentro al conjunto de Alberdi. Me quiero quedar con el segundo tiempo del Pirata y retomando lo que decíamos. Belgrano tiene y debe entender y debe creérsela que lo tiene. A mi criterio, si no es el mejor futbolista de la liga profesional, es el segundo. Ahí, palmo a palmo, tal vez con alguno de Racing, con Angelito Di María en central, tal vez si alguno me empuja un poquito con algún futbolista de River, pero lo cierto es que hoy Lucas Elarrayán es el crack que tenemos en Córdoba. Es ese jugador distinto, es ese jugador diferente. Es de lo mejor que yo he visto junto a Matías Suárez, por más que se enoje el hincha Pirata que no lo quiere, qué sé yo, que no le perdona la salida y demás. Son los dos jugadores de mejor pie que yo vi con la camiseta celeste. Ayer Elarrayán, en el segundo tiempo, cuando lo soltaron, cuando empezó a hacerse cargo de la pelota, es un tipo que corriendo te iba gambeteando jugadores. En el aire te gambetea. Vos sabés constantemente que te va a hacer la misma, que siempre va a enganchar, que va a volver a enganchar y que se va a volver a acomodar. El tipo no hay forma de descifrarlo. Una y otra vez desparramada jugadores azules y blancos que lo marcaron aún así bastante bien. Porque es un jugador distinto, porque es un jugador de jerarquía, porque es un jugador que tranquilamente podría estar jugando en Europa y a mí no me tiembla la pera para decirlo. Realmente lo de Lucas Elarrayán da gusto verlo. A mí son esos jugadores por los cuales yo pagaría una entrada para ponerme a verlo jugar nada más y disfrutar del fútbol. Me hace acordar en la vereda del frente a lo que era Rodrigo Garro. Esos jugadores que son cracks, que por la pegada, que por un gesto técnico,
Hay una pelota que recién se filtraba en redes sociales por un video de Facu Gómez, en la que en el mismo gesto técnico el tipo la acomoda y hace un control orientado con el muslo, gira y saca un remate. Y hay otra, aún mejor, que ayer lo discutía con mi amigo Gato Herrero, que saca otro saque de arco de Thiago Cardoso y se la rayan en el mismo movimiento, le pone la cola de espaldas a Juan Camilo Portilla, la duerme con el pie, la mata de un pelotazo desde el arco, la mata, gira y de derecha lo pone a correr, no me acuerdo si era Lubita Fernández o Amavilla, pero es increíble. Verlo jugar, a mí, ayer en el Kempes, me daba constantemente la sensación de que en cualquier momento algo te podía inventar, o que con un remate de afuera del área, que con una gambeta, o como el pase que le pone, porque es un pase, no es un centro, a la cabeza de Lubita Fernández, que es una cosa increíble. Le soy sincero, ayer en el Kempes, cuando hace esa jugada, a los 2 minutos, 3 minutos del segundo tiempo, lo veo que engancha, levanta la cabeza y yo pensé que había sido un tirito, digo, va a salir Herrera, la va a embolsar. No, él vio todo, tiene un mapa en la cabeza, se la puso justamente en la frente a Lobita Fernández, que la terminó peinando y no llegó a darle bien la orientación. Chapó para el 10 de Belgrano, uno de los mejores que tenemos en la pelotita en nuestro fútbol argentino. No quiero dejar de decir, insisto, que fue un tiempo para cada lado, que a Talleres, si me da la sensación, sí es cierto, que lo pudo haber ganado en el final. Eso no quiere decir, y acá marquemos las diferencias que me parece que es importante, que lo mereció ganar. Uno lo escucha a Luis Fardime tribuneando como de costumbre diciendo, nosotros perdimos 2 puntos. Dijo lo mismo el chino, me sorprendió, pero bueno, entiendo, por ahí todo lo que genera el momento, la calentura, lo dijo apenas salió, bueno, vaya y pase. De Luis así me lo esperaba, Fardime es un tipo que juega para la tribuna, que le gustan las declaraciones polémicas. Después salió a decir, nos cantaban de equipo chico, nosotros estamos en semifinales de Copa Argentina, que tendrá que ver una cosa con la otra, incluso creo que es una declaración que desfavorece al hincha pirata y que no se enorgullece por eso, pero bueno, punto y aparte. Yo sigo insistiendo que ayer el empate fue justo. El empate fue justo porque Belgrano tuvo en Celarayán al jugador distinto de mitad de cancha para adelante, que no fue bien acompañado, que le faltó un socio y que se dio cuenta tarde que podía ganarlo. Talleres, por su parte, sorprendió en el primer tiempo. Me parece que Tevez demoró en los cambios, a mi criterio, al igual que Zielinski. Creo que ambos técnicos tienen algo en común o tuvieron algo en común en la jornada de ayer y es esa demora de un par de minutos tarde algunos cambios. A mi criterio, en el segundo tiempo era o colaborar, o un jugador que colaborase con la banda que le tocaba a Sporle, donde Rick Lima Moraes se estaba haciendo un festín, o cambiar el esquema. Y la verdad que lo demoró. Para mí el ingreso de Mavilla debió haber sido antes incluso. El Ubita nunca pudo ser trascendental. Y además, algo no menor, que ahí no me voy a meter en lo fino, porque no termino de saber si el culpable es el técnico, si el culpable fue el jugador, pero vos no podés hacer 2 cambios, agotar 2 ventanas y quedarte sin modificaciones en 2 minutos. Eso nos pasa a nosotros en un torneo amateur, y yo se lo critiqué a Tevez hace un par de semanas en Rosario cuando hizo lo mismo, y ayer Zielinski lo hizo, y después con la lesión de Elías López tuvo que jugar Belgrano un par de minutos con un hombre de menos. Y ahí fue donde Talleres volvió a entender que podía empezar a empujarlo sobre el final y tuvo 2 chances muy claras en el epílogo del partido. Quiero hablar de Tevez, con el cual yo usualmente suelo ser muy crítico. Debo decir que me sorprendió, no sé si me sorprendió porque uno ya manejaba un poco la información acerca de cuál podía llegar a ser el esquema, más allá de algunas datas que íbamos tirando en redes sociales, pero me sorprendió para bien la lectura. No así, y si le puedo criticar algo al Apache, creo que se equivoca en
demorarse con Rubén Bota, en no sacarlo Ulises Ortegoza, que a mi criterio volvió a jugar un muy flojo partido, al igual que lo había hecho ante Sarmiento. Me gustó lo de Juan Camilo Portilla, me encantó lo de Mateo Cáceres, me encantó, punto para el entrenador, que sorprendió y dándole confianza a un futbolista que tal vez nosotros no teníamos y que entraba 10, 15, 20 minutos y rendía, pero yo decía, esperaría, no lo tiraría a la cancha en su primera titularidad a jugar un clásico cordobés. Bueno, el Apache lo vio bien, lo mandó a la cancha y le respondió. Yo dudaba de Rick por ese sector, haciendo toda la banda. Yo decía, che, Rick Lima Moraes, vos sabés que va a tener que ir y volver, se va a cansar y lo que fuese. Bueno, definitivamente fue correcta la lectura del técnico de Talleres. Y por otra parte, debo decir que a Rubén Bota vos no lo podés poner a jugar 8, 10, 12 minutos. Es un jugador que debió haber entrado antes, incluso cuando Belgrano le empezó a manejar el partido. Cuando los tiempos los marcaba el Pirata, ahí debió haber entrado Rubén Bota. Pese a ello, me parece que fue inteligente lo de Tevez, que ayer no gana el partido porque Talleres no tiene gol, porque Talleres tiene delanteros que vienen con la pólvora mojada desde principio de año, y que si ayer pudo haber tenido la chance de quedarse con los 3 puntos de manera agónica, hubiese sido un premio para él que, insisto, no sé si era tan merecido porque el empate le cerró bien a los dos. Por último, quiero mencionar a alguien al cual o a los cuales yo suelo criticar ya de manera crónica, diría, que son los árbitros. Ayer lo de Facundo Tello Figueroa pasó totalmente desapercibido. Y cuando hablamos de que un árbitro pasa desapercibido, tanto el juez principal como los jueces de línea e incluso el VAR, estamos hablando de que el partido del arbitraje fue muy bueno. Es cierto, no fue un partido polémico, no hubo posibles expulsados, no hubo posibles penales, casi no hubo fuera de juego. La verdad, no hubo calentura, salvo una pica en el primer tiempo, ahí con una de Juan Camilo Portilla, el chino Celarrayán, Longo. Bueno, había 2 o 3 que se cruzaron, pero no mucho más que eso. Fue un partido en donde se jugó, se pegó poco y lamentablemente terminó en un nuevo empate. Como siempre, les agradezco por escucharme, por estar del otro lado. Les agradecería también si se pueden suscribir, me hacen un favor enorme. Si ponen me gusta, si comentan, yo siempre los leo. Y si activan la campanita para que puedan estar del otro lado al tanto en el momento que uno sirve y sube los videos a este canal de YouTube. Chau, chau, gracias.